¿Cómo están? Dios les bendiga. Quiero contarles rapidito algo que me acaba de pasar. La verdad es que estoy aprendiendo. Estaba haciendo el video de esta enseñanza hace un ratito y estaba viendo la hora a ver cuánto tiempo llevaba. Nunca me había pasado de los 40 minutos y ya estaba en 47 minutos y se cortó la transmisión y todo el video se perdió. Así es que, pues gloria al Señor, porque ahora sé que tengo que cuidar que no sea más de 40 minutos o máximo 40, porque en 45, 47 se cortó y se perdió toda la enseñanza. Pero gloria al Señor porque Él nos fortalece, Él nos guía y estoy lista para transmitirles la palabra del Señor en este día. Estamos ya en nuestra lección número 12, es la última del manual 11. Estamos viendo Cristo, el modelo, su persona. Así es que vamos a prepararnos, vamos a disponernos, a poner mucha atención a lo que el Espíritu Santo de Dios nos va a transmitir el día de hoy, porque vamos a ver la lección 12 y el tema es la expresión de la santidad de Cristo. Tenemos unas preguntas para reflexionar y las voy a direccionar como siempre lo hacemos. La primera pregunta es para Tania y la pregunta dice: ¿sabes con qué propósito te ha escogido Dios? Comenta. La número 2 para Aniluz: ¿tienes algún impedimento para ser santa? Y la número 3 para hermana Ángeles, por favor. ¿Conoces la forma de cómo puedes alcanzar la santidad? Muy bien. El texto en el cual vamos a reflexionar, a memorizar en esta enseñanza la vamos a encontrar en primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y la palabra del Señor dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Está escrito: sed santos porque yo soy santo. Esto lo dice nuestro Dios. Desde ahí estamos ya recibiendo la voluntad del Padre. Él nos habla con esa claridad y nos expresa que está escrito, que Él es quien lo ha dejado manifiesto, por lo tanto debemos de hacerlo. Vamos a ver el contenido de la enseñanza y vamos a leer aquí que dice que hay conceptos equivocados de lo que es la santidad. Por supuesto que los hay. Cuando no conocemos la expresión de la naturaleza del Padre, podemos pretender estar viviendo una santidad a nuestra manera por falta de conocimiento. Entonces vamos a ver esos conceptos equivocados y aquí nos habla que una de las cosas que Jesús vino a hacer a la tierra como ser humano fue modelar la santidad del Padre. Es un hecho. Él reveló la naturaleza del Padre en toda su manera de vivir, en su estilo de vida, para enseñarnos que como seres humanos sí es posible vivir una vida de santidad en esta tierra, y Jesucristo es nuestro modelo por excelencia. Él se despojó de su deidad de Dios, se hizo hombre, y en esa condición de hombre vino a modelar la expresión de la naturaleza del Padre, la santidad del Padre. La Iglesia en todos los tiempos ha querido definir la santidad desde la perspectiva religiosa, lo que ha hecho de la santidad un tema místico que lleva a ver la santidad como algo inalcanzable. Otras iglesias han caído en prácticas legalistas que según ellos los hace santos y muchos se frustran
al no poder cumplir con estas normas y reglas, pero fíjense, dice aquí, humanas. Determinan, dicen, establecen, imponen, pero solo son reglas humanas que no tienen nada que ver con la expresión de la naturaleza del Padre. Por eso dice que ha caído en esas prácticas que son legalistas. Y pues la gente se frustra al no poder alcanzarlas, al no poder llevarlas como un estilo de vida. Recuerden que es a través del nuevo nacimiento donde el Padre va a implantar su genética en nosotros, su simiente, y nos va a sellar con su espíritu, lo cual nos va a capacitar, a habilitar también para que nosotros no estemos ni frustrados, no estemos confundidos, ni que tengamos perspectivas religiosas de lo que es el estilo de vida del reino de Dios. Lo que debemos de hacer es conocer al Padre y saber que la santidad que Él nos pide que nosotros debemos expresar es algo que sí es posible, que sí se puede alcanzar. El problema de la iglesia radica en que ha definido la santidad fuera de la persona de Cristo. Ha establecido, como dice aquí, paradigmas, ha establecido aquí, como dice, cosas legales, órdenes que no tienen que ver con la expresión de la naturaleza del Padre, sino porque yo quiero que lo expresen de esa manera. Entonces, esa santidad se ha definido fuera de la persona de Cristo, quien es el único que modela una verdadera santidad, porque sin Cristo no hay verdadera santidad, ni se puede expresar. Es a través de la persona de Cristo, es a través de que en el nuevo nacimiento la palabra de Dios nos dice que juntamente con Cristo somos sepultados y resucitamos a novedad de vida, y que ahora ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en mí, y por eso es que se puede expresar la verdadera santidad, porque es a través de la persona de Cristo. Entonces, ese problema ha radicado en que hemos definido una santidad fuera de la persona de Cristo y no la podemos alcanzar de esa manera, ni se puede expresar, porque me voy a determinar a hacer lo que Dios dice, sin haber nacido de nuevo, sin tener genética de Dios, sin que el Espíritu de Dios ahora ya esté en nosotros. Eso no se puede alcanzar. No es como nada más decidirme ahora ya vivir como Dios dice, pero sin hacer como Dios dice desde el fundamento, que es el nuevo nacimiento, donde la genética del Padre nos capacita y nos habilita para que esta santidad se exprese a través de la persona de Cristo, quien ahora va a morar en nosotros. La santidad no es opcional. Fíjense lo que el Señor nos habla. Simplemente en el texto que vimos al inicio dice: sed santos. Es una orden que Dios nos da, no es opcional. Para Jesús no fue una opción el ser santo. Su santidad nunca estuvo sujeta a las circunstancias que vivió, tampoco fue eventual, porque Él no expresaba su santidad solo cuando ejercía el ministerio o cuando iba a la sinagoga. Él fue santo y obediente hasta la muerte, porque entendió que para eso había venido a la tierra, para ser santo. No cambió absolutamente nada su expresión dependiendo de la circunstancia en la cual Él se encontrara. Tampoco fue eventual su expresión de la naturaleza del Padre. Él solamente vivía de acuerdo a todo lo que Él era, lo que Él es, la expresión del Padre mismo. Y la iglesia debe de saber
que según el propósito del Padre, fue escogida desde antes de la fundación del mundo para ser santa y no hay opción de vivir de otra manera. Nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo vamos a ver porque podemos decir, bueno, la iglesia debe de saber que fue elegida según el propósito del Padre y fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿dónde dice eso, discipuladora Erika? Y vamos a comprobarlo que lo dice en la palabra de Dios y quien lo dice es Dios. Lo vemos en Efesios 1:4. Vamos a ir a nuestra escritura, vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1:4, por favor. Todos en nuestra escritura. Dice la palabra del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Pero también dice que según nos escogió en Él, en su naturaleza, en su expresión, en su determinación, en su propósito, para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Vemos aquí que la santidad no es opcional, es un mandato de parte de Dios. Jesús, nuestro modelo, nos los vino a mostrar. Él no vivió circunstancialmente de acuerdo a la naturaleza del Padre. Él en toda su manera de vivir, en medio de toda circunstancia, en todos los tiempos, siempre expresó su santidad de acuerdo a la naturaleza del Padre. Fíjense que cuando nos habla la palabra aquí en Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto se refiere que no tengamos falta, que estemos completos, que seamos intachables. Pero para que esto suceda es necesario que conozcamos lo que Dios dice, que conozcamos a la persona de Cristo, quien vino a esta tierra para modelarnos la naturaleza del Padre. En alguna ocasión Jesús le dice a sus discípulos, porque le preguntan que le muestren, les dice, muéstranos al Padre, le dice a un discípulo, y Jesús les responde, ¿cómo? ¿Tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no le conocen? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. La naturaleza y la expresión de Cristo en toda su manera de vivir siempre fue la expresión de la santidad del Padre. Muy bien, vamos a continuar y nuestro manual dice la santidad de Cristo expresada en su iglesia es natural. Vamos a ver por qué. Cuando digo que fue natural, me refiero a que Jesús tenía la naturaleza del Padre y por eso la podía expresar de forma natural. Era hijo de Dios, simiente del Padre, naturaleza del Padre, el Espíritu de Dios mora en él, es hijo de Dios y por eso con esa naturalidad, con esa naturaleza podía expresar al Padre sin necesidad de reglas y normas externas impuestas por la religiosidad. Para él no era opción, no había cabida en su vida ninguna norma externa, no había cabida en nada que fuera impuesto por la religiosidad. Solo lo llevaba a expresar que lo llevara a expresar una santidad superficial y religiosa. Eso no jamás fue parte de la expresión de Cristo. Quien veía a Cristo veía al Padre. Lo que él hablaba, lo que él decía, lo que él hacía,
era porque lo había visto cerca del Padre, porque lo aprendió de Él. Y por supuesto que la expresión de su santidad no era superficial ni religiosa y no estaba limitada a normas externas ni religiosas ni impuestas por absolutamente nadie. La santidad que Cristo expresó es una santidad correcta y sin defecto. Correcta porque en la expresión del Padre no hay falta, no hay deficiencia, no hay nada que sea incorrecto, no tiene mezcla ni religiosidad. Recordemos que la religiosidad es todo aquello que es contrario precisamente a la palabra de Dios. Las personas religiosas son aquellas que conocen la palabra de Dios, pero solo son religiosas porque no la viven, porque tampoco la expresan, porque no es su estilo de vida. Y nosotros vemos una expresión de la santidad de Cristo correcta y sin defecto y sin mezcla ni religiosidad, porque es la misma expresión del Padre. Vamos a leer qué nos dice la palabra en el libro de Juan 14:10, la palabra de Dios. Juan 14:10. Dice la palabra de Dios: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo no hablaba por su propia cuenta. Jesucristo no actuaba por lo que Él quería, sino que era el mismo Padre, aquí lo dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vemos la expresión de la naturaleza del Padre. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y saben de una situación que hoy nos muestra esta enseñanza. De la misma forma y con el mismo diseño de Cristo, la iglesia debe de expresar la santidad de Cristo, porque tenemos su simiente, tenemos su naturaleza. La santidad de la iglesia no debe de estar basada en paradigmas, en esquemas religiosos, sino en la expresión de la naturaleza de Cristo. La iglesia, porque iglesia es todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que al nacer de nuevo es introducido al cuerpo de Cristo y es hecho iglesia de Jesucristo. Y somos nosotros los que debemos de expresar esa santidad, porque ya tenemos su simiente, su naturaleza. No debemos de basarla en algo parecido, en algo que se sustituye, en que vamos a decir el contexto de lo que esto quiere decir. No, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es eficaz, es perfecta, es completa. Nosotros no tenemos que hacer esquemas religiosos, aportaciones personales, porque la palabra de Dios es clara y es única. Por eso nosotros, al tener su simiente, tenemos toda la capacidad, toda la habilidad de parte del Padre para que esa expresión sea evidente en cada uno de nosotros. Tenemos que expresar lo que ha sido puesto en nosotros a través de su simiente, a través de su naturaleza. Nuestro Señor Jesús nos da ejemplo, el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, teniendo la naturaleza santa y perfecta del Padre, no se apartó de la sociedad. Aquí vamos a ver la manifestación clara y perfecta
de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a derribar y vamos a quitar todos aquellos conceptos que muchas veces nosotros hemos creado y tenemos arraigados en nuestra vida de lo que es la santidad en nuestra expresión. Vemos aquí esa expresión de santidad en nuestro Señor Jesucristo cuando dice que Él no se apartó de la sociedad. Por el contrario, dicen las Escrituras que Él se relacionaba con los inconversos, con los pecadores, con los que no conocían a Dios. ¿Y cómo actuamos muchas veces nosotros? Decimos, no, yo no me voy a llevar con fulano de tal porque es un pecador, porque es un inconverso, porque no conoce a Dios. Pero aquí vemos que expresa la naturaleza del Padre. Vamos a ir a la Escritura, a Marcos 2:16. Y la palabra de Dios dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Estaban asombrados. Le preguntan: ¿pero qué es esto? ¿Por qué él come con los publicanos y con los pecadores? El evangelio tradicional y religioso ha enseñado a la iglesia a que se debe de alejar y apartar de los pecadores, de los amigos y de los vecinos que no conocen a Cristo. Pero vemos que aquí nos marca que es un evangelio tradicional y religioso, es decir, un evangelio que es contrario a lo que Dios dice, a lo que Cristo nos vino a modelar. Eso es religiosidad. Yo no me voy a llevar con el amigo de tal lugar porque no es temeroso de Dios, porque es un pecador, porque no reconoce a Cristo, y eso no expresa la santidad del Padre. Vemos aquí que ha enseñado a la iglesia a que se debe de alejar y apartar de los pecadores, porque nos pueden contaminar o inducir al pecado. Este tipo de actitud solo refleja temor y reconocimiento de la falta de madurez que tiene la iglesia y la falta de entendimiento de lo que significa la santidad. La santidad, de acuerdo a Dios, nuestro modelo hoy nos muestra que no tiene nada que ver con que yo me aparte, con que yo no me junte con ciertas personas, con que yo no hable, porque me voy a contaminar, porque me voy a corromper, porque van a influenciar mi vida. Eso dice aquí que es la falta de reconocimiento, la falta de madurez que hay en nosotros, una falta de reconocimiento de señorío de Cristo, por supuesto, porque si yo tengo temor a caer en lo que ellos me están transmitiendo, en lo que ellos dicen, a hablar de la forma incorrecta en la que ellos lo hacen, eso es falta de madurez. Eso no significa que hemos entendido lo que es la santidad de Dios. Jesús nos muestra con su estilo de vida que Él pudo ser santo relacionándose con los pecadores, sin involucrarse en hacer las cosas pecaminosas que ellos hacían. Jesús fue luz en medio de las tinieblas. Aquí nos muestra, no tenemos por qué tener temor ni duda de relacionarnos con todas las personas. Al contrario, debe de haber ese entendimiento en nosotros que hemos sido llamados. Aquí mismo nos los muestra que como iglesia somos llamados a ser santos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de relacionarnos con la gente del mundo. ¿Para qué?
para hacer luz en medio de las tinieblas, expresando la naturaleza de Cristo y el mensaje del Evangelio del reino. Si yo me aparto de las personas, de los pecadores, de los que no conocen a Dios, ¿cómo lo van a conocer? Si es a nosotros a quien Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que seamos santos porque Él es santo, y a través de la expresión de esa santidad todos puedan conocer a Dios. Él nos da un mandamiento y está en Mateo 28. La palabra de Dios dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como iglesia hemos sido llamados a ser santos, a revelar a Cristo, a mostrar la simiente del Padre, a dar evidencia de la naturaleza de Dios y a ir a hacer luz en medio de las tinieblas. Qué bendición tan grande tenemos de parte de nuestro Dios. Jesús siempre mantuvo su posición correcta ante las diversas circunstancias, ante las tentaciones, ante las provocaciones de los fariseos. Fíjense, y la oposición de los judíos que no le creían. Él jamás cayó ni fue tentado por nadie. Así le dijeran, lo provocaran, lo insultaran, lo vituperaran, le dijeran lo que fuese, él jamás cayó en una expresión incorrecta. Siempre mantuvo su posición, siempre se mantuvo alerta en expresar la naturaleza del Padre, lo que él conocía que había en él. Nunca perdió el control por las malas actitudes de ellos. Siempre mantuvo su templanza. No perdió el control. Nada lo descontroló. Le gritaban, lo ofendían, lo insultaban, no le creían. Si eres hijo de Dios, haz esto, le dice Satanás cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Acaso él cayó en esa provocación? Por supuesto que no. Ninguna circunstancia lo desvió. Para él no era una opción manifestar otra cosa, porque ni siquiera estaba en él. Él estaba perfectamente formado de acuerdo a lo que vio en su Padre y hablaba de acuerdo a lo que escuchó hablar al Padre y solo expresa la naturaleza del Padre. En la época que vivió Jesús aquí en la tierra había mucha influencia de las culturas griegas, romanas, judías, pero ninguna de ellas lo sacó del propósito del Padre. No se distrajo viendo las costumbres, las expresiones, no se amoldó a nada, no dijo, bueno, como aquí tienen estas costumbres, estas tradiciones, esos hábitos, pues me voy a amoldar a ellos para que me acepten. De ninguna manera. Él nunca permitió que nada lo sacara del propósito del Padre. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura en primer libro de Pedro 1:15. Primero de Pedro 1:15. 1:15. Dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Orden de parte de Dios. Como aquel, sino como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos, pero dice, en toda vuestra manera
de vivir. La responsabilidad de la iglesia aquí en la tierra es manifestar la naturaleza de Cristo, su carácter, su santidad, para que el mundo conozca a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, expresar lo que el Padre nos ha dado, manifestar y dar a luz. Por eso dice que somos luz en medio de las tinieblas. Que todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que hablemos, exprese la naturaleza del Padre, porque hemos sido llamados a eso y esa es nuestra responsabilidad, dar a conocer al mundo a Cristo, pero a través de nosotros, que lo vean en nosotros. La medida de la santidad a la que debe de estar conformada la iglesia es a la medida de la santidad de Jesucristo. Esa es la medida del Padre, la santidad de Jesucristo. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que seguir siendo alimentados con su palabra, con lo que está escrito, conocer a la persona de Cristo, porque esa es la medida de la santidad a la cual el Señor nos ha llamado y nos hace responsables de expresarla. Fíjense, en el texto que vimos hoy para memorizar, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí nos dice la palabra sed, nos expresa un mandato y un requerimiento del Padre de ser santos, pero también una medida alcanzable porque tenemos su simiente, la cual debemos de desarrollar en el sometimiento a su señorío en obediencia. Sed es una orden, sean santos, es un requerimiento del Padre que seamos santos, pero también es una medida, es hasta esa medida hasta donde nosotros tenemos que llevar, alcanzar la santidad de Cristo. En Hebreos 12:14, la palabra de Dios dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuevamente nos da una orden, sigan, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuestra responsabilidad, mi responsabilidad, tu responsabilidad como hijo de Dios, como iglesia, es que busquemos expresar la santidad y nos perfeccionemos en ella. La perfección viene a través de la práctica, de que yo lo haga y lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer y me determine a que solo eso va a ser mi expresión. Eres perfecto en hacer líneas, en hacer trazos, en hacer postres, en hacer esto. Pero ¿por qué nos hicimos perfectos? Por una práctica continua, constante, permanente. Y es lo mismo que nosotros como hijos de Dios debemos de estar buscando, que seamos perfeccionados en esa santidad, porque es nuestra responsabilidad como hijos de Dios ser perfeccionados en la santidad de Dios. En 2 Corintios 7:1, vamos a la palabra de Dios, 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo es que yo voy a perfeccionar la santidad? En el temor de Dios. No es teniéndole miedo a Dios. El temor se refiere a ese reconocimiento de que Él es Dios,
de que lo que Él dice es perfecto, de lo que Él dice es bueno y es agradable para cada uno de nosotros. Jesucristo, hombre, vino a demostrar que el hombre sí puede alcanzar la santidad aquí en la tierra y debe de vivir en santidad, porque Él, estando en esa condición, expresó una vida de santidad revelando a su Padre. Se hizo hombre, se despojó de su deidad de Dios, se hizo obediente en todo hasta la muerte, expresó en todo tiempo y en todo momento en una condición de hombre la santidad, el estilo de vida, de la naturaleza del Padre. Vamos a ir a las directrices porque ya estoy en 35 minutos y no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. La directriz es personal y la primera dice: busca la santidad y perfecciónala en ti, buscando la presencia del Señor y aplicando la vida de Cristo en tu vida. La número 2, determina vivir bajo el gobierno de Cristo y la guía del Espíritu Santo, siendo diligente en ser santo y perfeccionando la santidad en ti cada día de tu vida, agradando al Señor en todo. Y la última directriz: no te apartes de las personas que no conocen a Cristo. Por el contrario, expresa con tu estilo de vida a Cristo, su santidad y su naturaleza. La evaluación la voy a direccionar. La primera pregunta, por favor, espero tu respuesta, Oralia. Una de las cosas que Jesús vino a hacer a la tierra como ser humano fue. La número 2, para Julio: Jesús fue santo y obediente hasta la muerte porque entendió que. La número 3, la iglesia debe saber que según el propósito del Padre fue escogida desde antes de la fundación del mundo para, esta es para Yelana, por favor. La número 4, hermana Ángeles, la número 4, Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en. Y por último, la número 5 para Elena: nuestra responsabilidad como hijos de Dios es que busquemos la. Estamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Les bendigo a todos y cada uno de ustedes. Espero sus respuestas, que el Señor les siga fortaleciendo, que les llene de su espíritu y que esta palabra cobre vida a través de nuestra expresión, de ejercitarnos y determinarnos a una práctica continua, constante, permanente de la expresión de la naturaleza del Padre. Dios les bendiga. Hasta pronto.